de la sombra, y pues eso dice mucho y a la postre tampoco dice nada, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se necesita es medir, comprobar, y de eso se trata, que podamos hoy tener, digamos, claro algunos aspectos. No vamos a salir expertos en metrología. A nivel de universidad, eso es toda una carrera. Eso es una preparación total en lo que es la parte de la metrología. Lo que quiero es sencillamente que, por ejemplo, unifiquemos conceptos y que tengamos al mismo tiempo, entonces, unas ideas básicas, generales, que son muy aplicadas al motor, en las cosas con las que vivimos en la cotidianidad a la hora de hacer asistencia al motor. Así que ese va a ser nuestro tema. En la medida que hay inquietudes, preguntas, abriré unos espacios para que las puedan expresar. Así que, por favor, les ruego que me las vayan de pronto escribiendo para irlas tomando en cuenta, o cuando abra el espacio, el ingeniero pues, nos estará dando la oportunidad, les estará dando la oportunidad de dar del uso de la palabra. Quiero agradecerle a INADCO por este tiempo y también quiero felicitarlos por ese interés de capacitar, de preparar a todos aquellos que son sus afiliados, sus alumnos. Y pues igual estamos ahí para colaborar y apoyarles. A nivel de lo que es la compañía, de lo que es Fracco S.A., pues mi interés es poder, entonces, que tengamos un pequeño repaso inicial acerca de lo que son los motores. Entonces, a nivel de lo que son los motores, recordemos que el principio de funcionamiento es aprovechar al máximo el poder calorífico del motor. Estamos trabajando con una máquina térmica. Cuando trabajamos con una máquina térmica implica que hay mucho calor, ese calor afecta a los cuerpos se dilatan o se contraen dependiendo la cantidad de calor a los que estén sometidos, y a su vez eso implica que esos elementos que están funcionando y algunos de ellos que tienen movimiento, como es el pistón, como es la biela, como es el cigüeñal, como es el árbol de leva, las válvulas, pues necesitan moverse dentro de unos espacios que están debidamente calibrados, que están debidamente determinados en medidas, para que esto funcione correctamente. Si no se toma en cuenta esos aspectos que tienen que ver con las medidas, para que podamos entender lo que significan las holguras y podamos entender también lo que significan las tolerancias, pues es ahí donde comúnmente se cometen muchos errores, sobre todo por parte de los maestros mecánicos, de los técnicos que están armando el motor. De ahí también que pues, las nuevas tecnologías se han vuelto mucho más estrictas en esto. Y eso implica la necesidad, el apoyo de asistencia técnica de todos aquellos que estamos fabricando productos. En este caso, Fracco fabrica todo lo que es empaquetadura, retenedores, sellos de válvula. Para Colombia hoy día tenemos un portafolio a nivel de líneas de pistones, marca Teikin, a nivel de anillos, en marca Hastings, casquetes en marca ACL, válvulas en marca Oswald, y también tenemos la línea de bombas de aceite en marca Engitech. Entonces, esto un portafolio bastante amplio que nos permite también dar una información que pueda ser muy útil y que sea muy valiosa para ustedes como técnicos mecánicos. Por eso me precio, digamos, de ser parte de este equipo de asistencia técnica del que aparece ahí en nuestra fotografía. Siempre cuenten con nosotros, están abiertas nuestras líneas y nuestras redes sociales cuando quieran de pronto consultarnos o de pronto también hacer preguntas o sugerencias. Estamos atentos a todo esto a través de nuestro canal en YouTube. Hay unos videos. Les invito a que le hagan, lo activen like para que pueda usted seguir recibiendo videos y seguir siendo notificado respecto a última tecnología en cuanto a los productos que estamos distribuyendo. También está nuestra línea de Facebook como Fracco Empaquetaduras, Instagram y Twitter como Fracco Colombia. Así que estamos abiertos a cualquier inquietud de parte de ustedes. A nivel de la evolución del motor, nosotros debemos definir algunos aspectos importantísimos. ¿Y cuáles son? Los motores de primera generación, motores de tecnología, de primera tecnología, pues eran motores que prácticamente trabajaban en la parte de lo mecánico. Aprovechaban todo lo que eran presiones hidráulicas, presiones mecánicas, presiones neumáticas, y sobre eso era que el motor funcionaba. Luego al motor se le aplicó la parte de la electricidad, y ya tuvimos sistemas
electromecánicos. A estos motores se han venido evolucionando y hoy se les ha aplicado sistemas de control, sistemas de computación y pues estamos hablando ya de mecatrónica, lo que también implica que cada vez son más complejos, hay que tener más información para poder dar una verdadera asistencia a los motores. Entonces tenemos primera generación, segunda generación y tercera generación de motores. La evolución de los materiales, por ejemplo, a nivel de lo que es sellamiento. Los materiales que se utilizan para sellar los motores también han cambiado, se han ido transformando. Entonces, por ejemplo, teníamos primero motores que eran muy pesados, muy grandes, muy voluminosos y muy lentos. Ahí tenemos un esquema que nos hace referencia a la velocidad a la que gira el cigüeñal versus los años y las épocas en las que han salido los motores. Entonces, los primeros motores por allá de la década antes de los 40, por hasta los 50, eran motores que giraban a muy pocas RPMs y, como ya les dije, eran muy pesados. Y las características de sellamiento, pues, eran unas. Luego vinieron los motores bimetálicos, ya giraban a mayores RPMs y los materiales pues eran también otros a la hora de sellamiento. Hoy contamos con motores nuevamente monometálicos, pero en donde tanto la cabeza como el bloque es en aluminio. Son condiciones distintas, pero en lo que tiene que ver con nuestro tema de la metrología, implica que las medidas y los valores que se daban a los motores de primera generación son distintos a los que se aplican, por ejemplo, a motores de segunda y de tercera generación. Y eso tenemos que respetarlo, porque en esa medida podremos entonces garantizar que nuestro trabajo queda, por un lado, bien hecho y por otro, que estamos evitando tener problemas de hacer retrabajos, que comúnmente son garantías y que pues salen costosos para quien está dedicado a la mecánica. Así que esto es muy importante, así que tengámoslo en cuenta. ¿Qué es la metrología? ¿A qué se dedica la metrología? Entonces veamos acá. La metrología es la ciencia que se ocupa del estudio de las unidades de medida, la técnica de las mediciones y las verificaciones. Entonces, aquí es muy importante que nosotros vayamos definiendo esos términos, esos conceptos que se están definiendo a través de este tema. Ahí aparece una palabra que la he resaltado que significa medida, pero también hay mediciones y verificaciones. Entonces, esto es muy importante. La metrología es la ciencia que se ocupa de la ángulos, planitud, cilindricidad, rugosidad, etcétera. Y hay una cantidad de piezas y de elementos, pues, que deben ser verificados, que deben ser medidos. Entonces, una cosa es medir el diámetro de una válvula de esa válvula. Son elementos en el funcionamiento del motor. Tenemos un goniómetro que es para medir torque angular. Algunos maestros mecánicos piensan que medir torque en fuerza y torque angular es exactamente lo mismo. Son medidas totalmente diferentes. Tenemos unas galgas, unos calibros para comprobar calibración de válvulas, para comprobar el cilindro y el pistón. Tenemos micrómetros y también tenemos este equipo que se utiliza. Bueno, esto ya no es tan mecánica como tal en los talleres, pero es, por ejemplo, en el caso nuestro, es un servicio, porque una cosa es tener el instrumento y otra cosa es que el instrumento esté dando la medida que debe dar. Así que todos estos son equipos muy importantes, muy necesarios y que algunos de ellos definitivamente usted los debe tener en su taller. Y si es un rectificador, muchísimo más. No se puede dar el lujo de estar haciendo trabajos al ojímetro o según va palpando.
con la yema del dedo, no, esto está con una buena rugosidad. Eso no son instrumentos. Por eso necesitamos este tipo de equipos. Entonces ahora vamos a ver acerca de qué es medir, qué significa medir. Medir es la determinación numérica de una magnitud lineal o angular o la determinación de si la medida es mayor o menor a un valor numérico dado. Esto indica que tenemos un valor base y con base en eso medimos. O medimos para poder determinar un valor base. Entonces, esa es la parte fundamental. En el caso específico de los motores, nosotros tenemos ya medidas base y debemos medir para comprobar que estamos dentro de esa medida que nos ha sido dada. ¿Quién nos la dio? El ingeniero, la ingeniería del motor, los que diseñaron el motor. Le están indicando a usted a qué diámetro debe quedar el cilindro, en qué diámetro debe quedar el muñón de bancada, en qué diámetro debe quedar el muñón de biela, qué diámetro debe tener el vástago de válvula, qué diámetro debe tener la guía de válvula para que exista la película de aceite. Esto viene dado por los manuales y los catálogos de servicio de cada motor. Así que no es al gusto de cada uno de nosotros. Es conforme a unas medidas ya determinadas. Y escuchen bien la palabra que digo, medidas determinadas. Entonces, continuemos. ¿Qué es medir? También se puede entender como determinar el valor numérico de una magnitud lineal o angular de un componente o un conjunto técnico. Que eso es lo que tenemos nosotros como elemento de trabajo. El motor es un conjunto técnico. Allí hay piezas que han sido elaboradas con un alto nivel de ingeniería. Se les han hecho estudios específicos a los materiales para saber cuánto se dilata, cuánto se contrae y con base en eso entonces determinar medidas y holguras. También hablaremos de esos conceptos. Holguras. ¿Qué es una holgura? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se determina? Bien. Dentro de ese concepto de medir está la palabra verificar. Dentro del concepto de la metrología tenemos nosotros que entender el concepto de verificar. ¿Qué es verificar? Es comparar una magnitud determinada con otra del mismo tipo. ¿Qué es lo que hacemos realmente en los talleres? Lo que hacemos es verificar. ¿Qué es lo que hace un rectificador en su taller? Él lo que tiene que hacer es medir para que el terminado corresponda a una medida determinada por el ingeniero diseñador del motor. Lo que hacemos a nivel de taller es verificar que eso está dentro de valores. He ido notando con cierta extrañeza que los maestros mecánicos hoy en sus talleres, si hay algo que no hacen es verificar. Confían tal cual como llegó el motor desde la rectificadora, sencillamente a veces le quitan esa envoltura que le ponen al motor de pronto en algunos casos para que no le caiga tierra, no le caiga polvo, le eliminan eso, engrasan y comienzan a armar sin verificar. Y a usted y a nosotros nos corresponde verificar que lo que hizo el rectificador quedó dentro de medidas. ¿Cuáles medidas? ¿Las que usted cree? ¿Las que yo creo? No, las que se determinaron por ingeniería. Y es ahí donde las cosas van a quedar dentro de las especificaciones correctas. Entonces, espero que vayamos teniendo claro eso. En las fotografías que ustedes ven ahí, ¿qué es lo que se está haciendo en cada una de esas fotografías? Verificando. En la fotografía de superior izquierda se está verificando el diámetro del pistón. En la abajo se está verificando el calibre de la junta de culata. En la de abajo se está verificando la planicidad de la superficie. En la del lado derecho, en la parte superior, estamos verificando planicidad del bloque, que no tenga deformaciones o que no esté más allá de lo determinado por fabricante. ¿Qué estamos en la siguiente fotografía? Verificando el diámetro interno de un retenedor para comprobar que ese es el retenedor que aplica para ese motor. En la siguiente, en la inferior de la mano derecha, ustedes verán una fotografía en donde se está verificando también el espesor de una junta para poder determinar si tenemos los valores de relación de compresión adecuados, correctos, o necesitamos una junta sobre medida. Y aquí viene otro
concepto, la sobremedida. ¿Qué es una sobremedida? Sistemas de unidades de medida. Primero tenemos que entrar a lo básico. Creo que muchos lo vimos cuando estudiamos por allá en primaria y quizás en secundaria, vimos estos conceptos. Recordémoslos. Y pues algunos se nos han olvidado, han pasado por alto. Entonces, tomémonos el tiempo para poderlos recordar. Hay varios sistemas de unidades de medida. Uno que se conoce como sistema inglés o sistema imperial. Es aún usado ampliamente en los Estados Unidos de América y algunos países con tradición como son la parte británica, Reino Unido, Canadá, Australia y Sudáfrica. El sistema inglés todavía, digamos, lo vemos también, por ejemplo, a nivel latinoamericano. En México, México está muy influenciado por este sistema. Su punto de referencia es la pulgada, ¿lo recuerdan? Entonces se mide esa pulgada. Por eso es muy frecuente que cuando uno va a México le hablen a uno en milésimas y pues uno ya sabe que están hablando de milésimas de pulgada. Porque si me hablaran de milésimas de milímetro, pues estaríamos entonces hablando ya de micras. Entonces ya sería otro concepto. Pero todavía hay en algunos países, incluido Estados Unidos, aunque ya ha ido migrando a otro sistema de unidad, que, digamos, prevalece todavía este sistema. El otro es el Sistema Internacional de Unidades, o Sistema Métrico Decimal. Sistema Métrico Decimal. Es un sistema de unidades que tiene por unidades básicas el metro y el kilogramo, en el cual los múltiplos o submúltiplos de las unidades de una misma naturaleza siguen una escala decimal. Cuando hablamos de una escala decimal, indica que va de 10 en 10. 10 en 10. Entonces, lo que va cambiando es la acumulación de ceros. A medida que hay 0, implica que ya se completaron 10 unidades. Eso es lo que comúnmente se está trabajando en el resto del mundo, adicional, digamos, fuera de lo que ya habíamos hablado de Estados Unidos y los países que están bajo la influencia americana. Comparación de los sistemas. Entonces, vamos a ver acá. Todo lo que está en verde, entonces el sistema métrico, y todo lo que está en rojo es lo que todavía está bajo el sistema inglés. Entonces, como ustedes notarán, prácticamente en el mundo entero ya se trabaja a través de las unidades del metro. Veamos algunas que tienen que ver con longitud. Entonces, por ejemplo, en el sistema inglés tenemos a nivel de longitud la milla, la yarda, el pie, la pulgada. Ustedes notarán que cuando ven una película americana, por lo regular siguen hablando en millas. Y algunos vehículos que nos llegan directamente importados desde allá, pues el del tablero nos va marcando en millas, no en kilómetros. Entonces, es una de las razones que nos permite entender que aún prevalece este tipo de sistema. También vamos a ver entonces que también a nivel de peso, el sistema inglés trabaja la libra y la onza. Y a nivel de volumen, trabajan el galón y las onzas fluidas. Entonces son, digamos, los valores que son muy comunes en el sistema inglés. Ahora vamos a hacer una comparación, entonces, a qué equivale un valor que está en una unidad que está en sistema inglés al sistema métrico decimal. Entonces, una milla corresponde a 1.60 kilómetros. 1.60 kilómetros. Una pulgada, ¿a cuánto equivale? A 2.54 centímetros. Un pie, ¿a cuánto equivale? A 30.48 centímetros. Una yarda, a 91.4 centímetros. A nivel de peso, una onza equivale a 28.3 gramos. Recuerde que la unidad en cuanto a peso es kilogramo en el sistema métrico decimal. Una libra equivale a 0.453 gramos. En cuanto a volumen, un galón equivale a 3.785 litros y una onza equivale, permítanme que aquí, ya, una onza fluida o líquida equivale a 0.029 litros o que es igual a 29 mililitros. Entonces, son valores, son, digamos, cantidades iguales, pero en unidades distintas. Tenemos valores similares,
en unidades diferentes. Ahora hablemos de múltiplos y submúltiplos. Entonces, para las medidas métricas en el sistema métrico decimal, entonces tenemos los múltiplos, que significa multiplicar, y submúltiplos significa dividir. Aquí tenemos un gráfico de una fotografía de una naranja, y pues con ella vamos a aprender un poco, a recordar, como le digo, un poco lo que tiene que ver con los múltiplos y submúltiplos. Vamos a ver los diferentes tipos de múltiplos. Entonces, la unidad es 1. Para este caso sería 1 metro. Para el caso de una longitud, entonces tenemos que la magnitud sería 1. Si esa unidad, que puede ser 1 metro o pueden ser otros elementos, la multiplicamos por 10, entonces tenemos un decámetro. Si la multiplicamos por 11, tenemos un hectómetro. Si la multiplicamos por 1000, un kilo o un kilómetro, si es midiendo en distancia. Si la multiplicamos por 6, será mega. Si la multiplicamos por 10, será giga. Y si la multiplicamos por 12, será una tera. Ustedes han oído con mucha frecuencia, por ejemplo, esa unidad a nivel de lo que tiene que ver con en la informática, las teras, las gigas. Entonces ya sabe que es un valor multiplicado por una cantidad de veces, lo que me da un gran tamaño. Esa unidad también la puedo dividir. Cuando la divido, entonces tendré, si la divido por 10, tendré décimas. Si la divido por 100, centésimas. Si la divido por 1000, milésimas. Si la divido en micras, si la puedo dividir en nano o la puedo dividir en pico. Entonces, serán diferentes unidades, pero ahora mucho más pequeñas. Ahí tenemos, entonces, una naranja, que es la unidad. Entonces, la podemos dividir en 10 partes. Y cada partecita sería una décima. Veámoslo. Entonces, una unidad puede ser una unidad de longitud, puede ser una unidad de volumen, puede ser una unidad de fuerza y la podemos multiplicar. Entonces, tenemos la unidad. Aquí no estamos diciendo qué tipo de magnitudes, solamente una unidad. Cuando tenemos 10, hablamos de decenas. Entonces, serían, para el ejemplo acá, 10 naranjas, tenemos una decena de naranjas. Si tenemos 100 naranjas, entonces será una centena. Tendremos miles cuando es por 1000, 10 miles cuando es por 10,000, 100 miles cuando es por 100 mil, 1 millón cuando es por 1 millón. Ahora lo podemos dividir. Entonces, la misma unidad, ahora la dividimos en 10 partes. Cada parte, ¿qué será? Una décima. Si la dividimos en 100 partes, cada parte será una centésima. 1000, una milésima. 10,000 por 10,000, 10 milésimas, por 100,000, 100 milésimas, y así sucesivamente. Podemos cada vez dividirla más y más y más. Pero cada vez esa medida será, ¿qué? Más pequeña. ¿Por qué quiero hacer como ese énfasis que será más pequeña? Porque en los motores modernos, las unidades que se están trabajando son cada vez más pequeñas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la parte eléctrica. Cuando apareció por allá en los años 50, la parte eléctrica en el motor, y ya tuvimos entonces sistemas electromecánicos, hablábamos de voltajes, por ejemplo, de 12 voltios, hablábamos de corrientes de 1 amperio o de 2 amperios, esas son las unidades. Pero hoy día están hablándose a nivel, por ejemplo, de la parte electrónica del motor, de mili o microamperios. Estamos hablando de voltajes muy, pero muy pequeños. Un milivoltio, un microvoltio. Entonces estamos hablando de unidades supremamente pequeñas. A nivel de lo que son holguras, a nivel de lo que son, digamos, espacios libres para que una pieza funcione, para que el pistón pueda subir y bajar con libertad, estamos hablando que hoy estamos viendo espacios de 3 centésimas de milímetro, cuando antes podíamos hablar de 1 décima o 2 décimas de milímetro. Las variaciones son altísimas. Esto también implica que, por ejemplo, a nivel de lubricación, no es igual aplicarle un lubricante monógrado a un motor de primera generación a tratar de aplicar el mismo aceite monógrado en un motor de última generación. Se va a echar a perder. Para dar un ejemplo,
Hay unos filtros que hoy día, por ejemplo, están a nivel de los BBTs para poder mantener alimentado el BBT. Esos filtros, si usted aplica un aceite de una viscosidad diferente a la recomendada, la oposición a cruzar ese filtro del aceite no tiene la misma facilidad para cruzar, lo que va a generar una sobrepresión, por una parte. Y por otra, que como no cruza con la misma facilidad, los sistemas se van a quedar sin lubricación y comenzaremos a tener problemas muy serios a nivel, por ejemplo, del ejemplo que puse, los BBT. Por eso estamos hablando aquí de ese tipo de submúltiplos. Esas mallitas tienen unos espacios tan pequeños, tan reducidos, que solo dejan pasar tamaño de partículas que se miden en micras. Así que yo creo que pues espero ir dando como un poco de idea de lo que está pasando en los motores modernos. Ahora, hay un elemento supremamente claro. Una cosa son las medidas como tal, pero otra cosa es la normalización de las medidas. Me explico. A la hora de fabricar esta válvula puede ser fabricada y es fabricada, por ejemplo, esta es una válvula Oswald, es de procedencia italiana, es una válvula de excelente calidad. Esta válvula, para que pueda trabajar en Asia, pueda trabajar en Europa, pueda trabajar en Estados Unidos, pueda trabajar en Latinoamérica, debe cumplir con unas especificaciones y unas medidas de tal modo que no quede más suelta allá en Asia, o quede más ajustada en Europa, o quede, digamos, dentro de la medida correcta en Estados Unidos o en América. No, las holguras que se trabajan acá deben ser las mismas que se trabajan acá y son las mismas que se deben trabajar en Asia. ¿Para qué? Para que haya un correcto funcionamiento de los motores. ¿Se imagina donde cada uno fabricara a su gusto? Que cada uno tuviera las medidas que le corresponden. Sin embargo, ¿qué está sucediendo a nivel de los talleres? Y por eso me complace mucho tener esta oportunidad con ustedes. Que hay en muchas regiones en el mundo, en especial en Latinoamérica, donde los maestros mecánicos, los técnicos mecánicos son los que imponen las medidas y los que determinan cuáles son las holguras, cuando eso ya viene estandarizado y debemos sencillamente respetar eso para que el motor siga funcionando dentro de ese estándar de medida. De ahí que hay una normalización internacional. En Japón o en Asia se tienen que sujetar a esa normalización. En Europa, los que fabrican productos se tienen que sujetar a esa normalización y en América, los que fabricamos productos tenemos que sujetarnos a esa normalización. Como les digo, podemos fabricar, en este caso Fraco fabrica una junta de cabeza de culata aquí en Colombia, pero su diseño, su geometría y su estandarización en cuanto a holguras, a espesores, a tamaños, debe ser el mismo que se necesita para Estados Unidos o para el que se requiere en Europa o para el que se requiere en Asia. Ese empaque debe funcionar en cualquiera de esos continentes sin ningún problema. Para eso está la estandarización. Lo que encuentro es, con la cierta tristeza, es que muchos maestros mecánicos no se han sujetado a la estandarización. La estandarización es la que le dé la palma de la mano, la que le dé la yema de los dedos, la que le dé el ojímetro, la que le dé el venómetro, y pues así, ni modo. Por eso es que hay tantas garantías a nivel de los talleres. Así que, qué bueno que están acá. Espero, pues, por lo menos contribuir un poco en poder ponernos todos a tono. ¿Qué es la normalización? Es la adopción de una serie de normas de manera consensuada, o sea, todos se pusieron de acuerdo, la ingeniería europea, la ingeniería americana, la ingeniería asiática, se han puesto de acuerdo para poder manejar las mismas unidades. Por eso, como vimos en el mapa, allá en el mapa mundi, encontramos que la mayoría de los países del mundo ya tiene una estandarización por el sistema métrico decimal. Aún prevalece, debido a que
tiene gran cantidad de productos que por muchísimos años los fabricaron con el sistema inglés en Estados Unidos, aún prevalece allí. Pero ya usted ha notado que aún los americanos han ido ajustándose cada vez más a esas condiciones del sistema métrico decimal. Entonces, es consensuada entre los diversos sectores de la industria y destinadas a especificar, unificar y simplificar la mayor parte de los aspectos que intervienen en la fabricación de objetos a nivel de dibujo, materiales, sistemas de fabricación, control de calidad, etc. Su objetivo es racionalizar los procesos de producción para abaratar los costos de fabricación. Entonces, eso es lo que estamos en este momento haciendo. Frasco se sujeta y se somete a eso. Ahora, pueden haber fábricas, claro que sí, y las hay, que no se someten a eso, sencillamente fabrican. Y lo importante es que tenga a veces la geometría, que tenga los orificios o los pasos respectivos y ya, pero no hay ningún tipo de estandarización ni de sujeción a esas normas internacionales. Hay una norma, hay una organización internacional que se ha encargado de eso. Y esa organización internacional de estandarización, su función es, su principal actividad es la elaboración de normas técnicas internacionales, tanto de productos como de servicios, a través de la estandarización de normas voluntarias que se usan en las empresas para su mayor eficiencia y rentabilidad económica. Entonces, se está buscando que se hagan productos de forma mucho más rápida, de mejor diseño y además de eso que sean a precios mucho más económicos, porque igual puede hacerse un producto con unos acabados súper estrictos y en precisión muy alta, pero en la medida en que un producto es más preciso o más cercano a la medida base, es muchísimo más costoso. Por eso es ahí donde tenemos un elemento que se llama la tolerancia, que permite tener un poquitico más, un poquitico menos, y esto también permite que en el momento del maquinado o del proceso de fabricación, pues esas diferencias no tengan que generar desechar producto porque no cumplen a la medida, porque mientras esté dentro de la norma, está cumpliendo y es funcional. Eso es muy importante. Es muy importante que usted hoy, por ejemplo, cuando va a comprar un producto, cuente con el respaldo de que esa empresa, por ejemplo, ha sido certificada con esa normalización de ISO 9001. Entonces, ¿qué le está diciendo esa normalización? Que esa empresa se está sujetando a las normas internacionales. Nuestros productos de Frasco S.A. están sometidos a normalización. Así que tiene usted toda la plena confianza de que aquí estamos cumpliendo con esos requerimientos internacionales. No importa si nuestro producto va para Estados Unidos, si va para México, si va para Venezuela, si va para Ecuador, si va para Perú, en todos ellos va a cumplir con la especificación. Quiero dar oportunidad en este momento, abrir un momento el micrófono, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si algo no ha sido hasta aquí claro. Ingeniero, ¿me puede...? Sí. Esperamos que alguien de pronto tenga, inclusive en el chat, veo que en el chat no hay nadie que tenga preguntas. Veo que pues Bueno, ha sido muy claro, ingeniero Agustín. bien. Entonces, como ustedes verán, estos son símbolos que hoy día aparecen en muchos productos o en la publicidad de algunas empresas. Pues lo único que le están diciendo es eso, que han estandarizado toda su producción, toda su fabricación para cumplir con esas normas internacionales. ¿Quiénes se someten a esas normas? Los japoneses. Hablemos de algunas marcas, Toyota, Mazda, los coreanos, Hyundai, Kia, se someten a esas normas. En Estados Unidos, ¿quiénes se someten? La Ford, la General Motors. En Europa, ¿quiénes se someten? La Volkswagen, la Renault, la Mercedes. Todas esas fábricas están estandarizadas y todos estamos estandarizados. Eso es una gran garantía para ustedes. Todos los productos que utiliza allá en su taller se lo ofrecen. ¿Le garantizan esto? Creo que no todos. Por eso es importante que siempre, como ya les había dicho, cuenten con el respaldo
de una asistencia técnica que les pueda a ustedes brindar, toda esa seguridad que se necesita y que ustedes conozcan cómo se hacen las cosas y cuáles son los procesos y los métodos correctos, o y cuáles son los procesos y métodos correctos para medir, para tomar, digamos, holguras, para tomar tolerancias dentro del diseño del motor. Frasco, desde su comienzo, desde hace ya más de 55 años, ha sido siempre fiel en estos 55 años a su filosofía de calidad, respaldo y tecnología. Aplicamos estos principios en todo lo que hacemos. Y en especial, en este momento, estamos dando respaldo a nuestro producto. Por eso, aquí estamos y gracias por darnos esta oportunidad. Bien, continuemos entonces, si no hay más inquietudes. Hay normas de estandarización, digamos, que se fueron generando por continentes. Entonces teníamos una norma que era la norma ASA. El sistema americano utilizado en los Estados Unidos y en todos los países bajo su influencia industrial. Está regido por la American Standard Association. Estos formatos tienen sus dimensiones en pulgadas. Entonces, cuando usted habla de un sistema ASA, y mira los formatos, los planos en los que se hacen los productos, ellos básicamente van en pulgadas. Este es un sistema que, digamos, se ha ido ajustando al sistema ISO. Ha ido pasando a comprobar que sus valores, sus medidas, ya todas sean en el sistema métrico decimal. Tenemos otro sistema que es por la línea europea, es el sistema del Instituto Alemán de Normalización, las normas DIN, de uso habitual, es en la que se definen los formatos o tamaños del papel, y que ha sido optada por la mayoría de los organismos nacionales de normalización europea. Entonces, el sistema DIN es muy usado también en la parte de dibujo. Y cuando hablamos de dibujo, pues hablamos de los planos, cuando se va a fabricar, en este caso, vamos a decir, por ejemplo, esta válvula. Entonces, los ingenieros que están haciendo los planos de diseño, de geometrías, de diámetros, utilizan un plano, lo dibujan en un papel. Ese papel tiene un tamaño determinado, tiene unas normas determinadas, la manera de marcar las cotas, las flechas, los valores, tiene ya una normalización, de tal modo que puede ir a cualquier parte del mundo y todos pueden leer de manera definida cuáles son las medidas, cuáles son los diámetros, cuáles son las holguras, cuál es el ángulo que tiene esta válvula. No importa en qué país lo lean, no importa en qué idioma lo lean, la estandarización permite poder hacer esa verificación. Y está el sistema GIS. Es la marca de las normas industriales de Japón. Es una de las marcas más utilizadas ampliamente en Japón. Se basa en la ley de la estandarización industrial, que se promulgó en el mes de junio del año de 1949 y se conoce formalmente como la marca de las normas industriales japonesas o GIS. Entonces, ese sistema, digamos, tiene unos parámetros bastante exigentes. La marca Toyota, que es, digamos, la marca insignia y una de las más grandes en Japón en fabricación de automóviles, fue la que le dio, digamos, como el mayor realce y la posicionó como la normalización de todo lo que es la producción y fabricación japonesa. Pero la ASA, la DIN y la GIS, entonces, han tratado de entrar en la estandarización a través de lo que ya habíamos visto, los sistemas ISO. Así que, pues digamos, es un pequeño repaso, como les acabo de decir. Para dar un énfasis acá, o una aclaración, por lo menos a nivel de los motores americanos, la cantidad de aceite que debe circular a través del vástago de la válvula y la guía tiene una estandarización y una valoración para ellos. Esa estandarización y valoración es un poco mayor al compararlo con la estandarización y la valoración que le hacen, por ejemplo, los fabricantes de motores europeos. Y es un poco menos exigente que la que le hacen los fabricantes de la línea japonesa. Entonces, para resumir esto, al comparar un motor de línea americana, consume un poco más de aceite
que lo que consume un motor europeo, un motor asiático, y consume un poco más de lo que consume un motor europeo. O vayamos en sentido contrario. Consume menos aceite a través del vástago de la válvula y las guías un motor europeo comparado con un asiático y comparado con un americano. Entonces, eso es como para que tengamos en cuenta, digamos, lo que tiene que ver también con esos estándares y esos valores que cada una de estas normas da. Sin embargo, todos ellos tres cumplen la especificación de la norma ISO. Ella cubre los tres. Ahora vamos un poco entonces a la división de las pulgadas, que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de talleres vamos a tener un calibrador. Entonces, a nivel de lo que es el calibrador, lo conocen, lo han visto. Entonces, la idea es que usted conozca, voy a salirme aquí un momentico de la pantalla. Este es un calibrador. Correcto. Debe estar obligatoriamente en toda rectificadora, no necesariamente de este análogo, puede ser un electrónico, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Para qué sirve él? Para poderme determinar que las medidas son las que corresponden, no las que yo quiero, sino las que me manda fabricante. Entonces, para eso sirven estos instrumentos. Entonces, sirve para medir diámetros interiores, diámetros exteriores, para medir profundidades. Entonces, aquí está nuestro calibrador. Entonces, vamos a mirar un poco cómo está, digamos, dividida la escala en un calibrador. Para, por ejemplo, nuestros amigos que están en México, ingeniero, ¿me puede confirmar si de pronto hoy tenemos amigos de México? Sí, ingeniero, claro, aquí tenemos amigos de México. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño. Ahí tenemos. Fue muy frecuente, ya no es tanto, ya realmente eso ha ido, digamos, quedando en el olvido, pero aún debemos tenerlo en cuenta porque muchas veces aparecen todavía este tipo de medidas. Tenemos una pulgada y podemos fraccionar la pulgada y podemos dividir la pulgada. Entonces, para el ejemplo que tengo acá, la he fraccionado en partes iguales. Y esas partes iguales también me permiten dividir la pulgada en 1000 partes iguales. ¿Cuándo es una fracción? Entonces tenemos, aquí vamos a ver si, permítanme un momentico. Voy a ver aquí. Vamos a hacer un pequeño dibujo. O más que un dibujo, vamos a hacer a marcar. Pero bueno, no sé qué me pasa. Ah, ya. Entonces, en este punto, no me marcó. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Había que devolver. Ah, ¿dónde aquí? En donde estaba la diapositiva completa. Ya que sé qué pasó. Ahora salí de acá y ahora no sé cómo regresarme bien. En configuración de visualización. No, vamos. Es que no la veo, no me la deja ver acá. Visualización no la me deja ver ahora. ¿Cómo hago? Y a ver qué pasó. Sí. Para no enredarnos y no quedarnos aquí perdiendo tiempo en esto. Yo inicio Bueno, video. vamos a dejar ahí y Okay. vamos a ver si aquí, otra vez, de esto. Bien, acá. Entonces, tenemos una pulgada que va desde este punto hasta este punto, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a dividir esa pulgada por la mitad. Entonces, tenemos ya
dos fracciones de pulgada, que son media pulgada y media pulgada. Si la pulgada la habíamos dividido ya no en fracciones, sino en pequeñas cantidades iguales hasta 1000, entonces media pulgada vendrá a ser igual a 1000 pulgadas. Hasta ahí soy claro. ¿Me puede confirmar, ingeniero? Claro, sí, estamos viendo bien. Sí, estamos Bien, viendo. entonces, ya teniendo claro esa parte, a ver si me pudiera volver a la pantalla. Entonces, tenemos media pulgada. Si cada media pulgada la dividimos exactamente por la mitad, mira acá, 4 cuartos de pulgada. Está dividida en 4 partes. Y cada cuarto de pulgada, ¿a cuánto equivale? Si toda la pulgada la habíamos dividido en 1000 partes exactas, la mitad serían 500 y un cuarto serían 250 milésimas. Aquí tenemos 250 milésimas, más 250, 500, más 250, 750, más 250, 1000. Ahora vamos al siguiente. Lo vamos a dividir ahora en 8 partes. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. ¿Correcto? Entonces ahora tenemos octavos de pulgada. Y cada octavo de pulgada, ¿cuántas milésimas contiene? 125 milésimas de pulgada. Podemos dividir más la pulgada. Ahora la dividimos en 16 partes. Entonces aquí está, lo voy a hacer con una especie de X. Ya dividí. Los octavos los dividí por la mitad y esto no me va a permitir multiplicar. O sea que los multiplicamos y tenemos ahora 16 partes de la pulgada. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, perfecto. Sí, lo estamos viendo. Bien. Entonces ahora tenemos 16 partes, en 16 partes dividida la pulgada, 16 fracciones. Y cada fracción, o cada 16avos, equivale a 0,62 milésimas de pulgada. Punto 62 milésimas de pulgada. Podemos dividirlo en 32 partes. Ahora la vamos a poner, le voy a hacer como punticos acá. Voy a iniciar, no lo voy a hacer todo porque si no nos quedamos aquí toda la noche. Mira, ahí está un puntico, aquí le puse otro puntico y ya lo estamos dividiendo es en 32avos, o sea, 32 fracciones. Cada fracción de pulgada corresponderá a 31 milésimas de pulgada. Lo podemos dividir en 64 partes, 74 fracciones. Cada fracción corresponde a 15 milésimas de pulgada. Lo podemos dividir en 128 partes y cada 128avo corresponde a 7 milésimas de pulgada. Cuando ya son fracciones mayores, pues ya será muy difícil leerlas. Por eso ya no se utilizan fracciones más allá de 128avos a nivel de fracción de pulgada. Ya se utilizan son las milésimas. De tal modo que actualmente el elemento más común con el que se trabaja a nivel de talleres, a nivel de rectificadoras, a nivel de planos de la línea americana, son las milésimas de pulgada. Cuando un maestro mecánico me dice que son 10 milésimas, pues espero que me esté hablando de milésimas de pulgada. Bien, hasta ahí fui claro. Bueno, borremos un poco todos estos elementos que he puesto aquí, borremos todo.
No me está dejando borrar rápido. Sí, de pronto por el internet, ingeniero. Ahí, ya. Listo, ahora sí, gracias. Ahora, ¿qué podemos entonces definir? Una pulgada la podemos dividir en fracciones. Ya olvidemos las fracciones. Ahora dediquémonos a las milésimas. Entonces, una pulgada la podemos dividir en 1000 partes. Pero una pulgada, al compararla con el sistema métrico decimal, ¿a cuánto equivale? Equivale a 25.4 milímetros. Entonces, en esta pulgada que tengo aquí en el dibujo, caben 25.4 milímetros. Y es la misma longitud, pero en unidades distintas. Aquí, ¿dónde está la pantalla? Aquí ya. Listo. Ahora sí quedó completa. ¿O me salí? No, ¿Me salí, ingeniero? Sí, sí. Ahí lo vemos completo. A usted, no vemos lo del computador. Compartir, se puede ahí compartir pantalla. Ya. Listo, ahí seguimos, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Okay. Bueno. Bien, entonces estamos con las milímetros. Al comparar milímetros y pulgadas debemos tener en cuenta. Media pulgada corresponde a 12.7 milímetros. Un cuarto de pulgada corresponde a 206.35 milímetros. Un octavo de pulgada corresponde a 125 milésimas de pulgada, que es igual a 3.175 milímetros. Un 16avo, entonces ahora corresponde a 1.58 milímetros. Un 32avo a 0.79 milímetros. Y un 64avo corresponde a 0.39 milímetros. Y un 128avo corresponde a 0.19 milímetros. Y aquí entonces agregamos otro elemento y otro valor. ¿Cómo puedo leer los milímetros? Vamos a leer ahora los milímetros. Entonces, los milímetros en media pulgada, en una pulgada completa son 25.4. En media, 12.7 décimas. En un cuarto, 6 milímetros, 0.35 centésimas. En un octavo de pulgada se puede leer como 3.17 centésimas o 3.1 décima o 3.175 micras o, perdón, hasta ahí. Un 16avo se puede leer como 1 milímetro, 0.58 centésimas. Un 32avo se puede leer como 79 centésimas de milímetro. Un 64 se puede leer como 39 centésimas de milímetro. Y un 28avo se puede leer como 19 centésimas de milímetro. Como ustedes notarán, los instrumentos están midiendo lo mismo, sin embargo, en unidades diferentes. Voy a poner aquí un ejemplo para que lo miremos en la pantalla. No vamos a leer, no vamos a entrar en el detalle porque no nos da mucho el tiempo. Entonces, espero no molestar. Entonces, ustedes notarán que en el calibrador, a la parte de arriba, se están midiendo pulgadas, a la parte de abajo se están midiendo centímetros y milímetros. En particular, este calibrador nos permite medir en milésimas de pulgada y medir en centésimas de milímetro. Centésimas de milímetro. No micras. Esto no alcanza a medir micras. Solo mide centésimas. Entonces, cuando usted me dice un valor, me tiene que determinar o tiene que determinarle, por ejemplo, al que le está haciendo la asistencia técnica,
Por ejemplo, usted me dice, mire que la holgura de ese pistón no corresponde. Entonces yo le digo, ¿cuánto está midiendo? Entonces usted me dice, 2 centésimas. ¿2 centésimas de qué? De milímetro. Ah, ya sé cuánto es. Usted me dice 2 centésimas o 2 milésimas de milímetro, de pulgada, perdón, será una medida diferente, distinta. Pero el mismo valor, esta misma cantidad, este mismo espacio que hay acá, es un mismo espacio, pero tiene un valor en pulgadas y otro valor en milímetros. Ingeniero, ¿cree usted que fui claro? A ver, ¿aló? Sí, claro. Pues lo he Bien. entendido ¿Hay perfectamente. preguntas hasta acá? ¿Está muy complicado el tema? No creo. No hay preguntas en el chat Bueno, por ahora. o me han entendido todo o no me han entendido nada. Y comenzamos de nuevo. ¿Qué dice? No, yo creo No, que ingeniero, está claro, sino que toca estudiar más. Bueno, listo, seguimos. Bien, entonces ahora vamos a mirar otro aspecto importantísimo y es la conversión de unidades. A nivel de conversión de unidades, por ejemplo, aquí tenemos un anillo, un elemento que es clave, un elemento con el que hay también mucha lucha, con el que también hay muchos comentarios, no nos hemos puesto de acuerdo, los mecánicos piensan una cosa, los rectificadores a veces piensan otra y a veces los fabricantes han recomendado otra cosa. Esa holgura que queda en la punta de los anillos, aquí estamos viendo en nuestra fotografía de la mano derecha, en la parte de abajo, estamos viendo que se está midiendo la holgura en la punta de los anillos, estando el anillo dentro del cilindro, y se está haciendo con un calibrador de Gauss o calibrador de espesores. Aquí tenemos uno, de pronto no me voy a salir de la pantalla, si quieren ustedes sí salgan y me buscan ahí en la pantalla. Entonces, aquí tenemos un calibrador de espesores. ¿Ok? Esto indica que cada hoja tiene un espesor distinto, tiene marcado, viene definido cuál es el espesor, y como ustedes notarán, no sé si alcancen a ver, está definido en pulgadas y en milímetros. En pulgadas y en milímetros, para poder saber a cuánto equivale cada unidad. ¿Se alcanza a notar? ¿No? Bien. En la parte izquierda, inferior izquierda, entonces estamos viendo es la holgura que debe quedar entre el anillo y el canal donde va a trabajar el anillo. También ahí hay una medida para que exista lubricación, para que exista disipación térmica, para que le permita al anillo moverse, para que le permita al anillo rotar, para que le permita que se generen también unas presiones neumáticas que se generan en el funcionamiento del motor y unas presiones hidráulicas por causa del lubricante. Esa medida también hay que tomarla. Entonces, tenemos que se puede medir en pulgadas o en milímetros. Si tengo pulgadas y quiero pasarla a milímetros, pues multiplico por 25.4. Si tengo milímetros y quiero saber cuánto equivale en pulgadas, entonces multiplico ese valor que tengo por 0.0393. Esa es una constante, es ese 300.93. Entonces, eso se multiplica por ello y aquí nos da la medida para poder hacer la conversión de pulgadas a milímetros o de milímetros a pulgadas. Por lo regular, los manuales de anillo, los manuales de casquetes traen esta formulación. Algunos instrumentos de medida. Esa cinta métrica que todos la conocemos es un elemento que está estandarizado. ¿Por qué? Si esta cinta métrica nos la llevamos para Japón, tiene que medir lo mismo. Si la llevamos para Europa, tiene que medir lo mismo. Si la traemos aquí a Colombia, tiene que medir lo mismo. Si la llevan a Perú, tiene que medir lo mismo. Si la llevan a México, tiene que medir lo mismo. Entonces, está estandarizada. Hay diferentes instrumentos y todos ellos son para medir y están estandarizados. Entonces tenemos el calibrador vernier o comúnmente conocido también como pie de rey. Ahí tenemos un calibrador análogo y un calibrador electrónico. Tenemos los micrómetros para medir exteriores. Puede ser diámetros exteriores.
Entonces tenemos, que también es conocido como el Palmer, este instrumento, ahí el que aparece en la fotografía, puede ser electrónico o puede ser análogo. Tenemos este otro instrumento que es para medir diámetros interiores y se conoce como el alesómetro. Es muy necesario, es muy usado también a nivel de rectificador. De pronto a nivel de taller no tanto, es un poco más especificado, también es un poco más costoso, pero pues es un elemento que debe ser básico a la hora de saber cuál es la medida del diámetro en la que quedó el cilindro. Vamos a mirar aquí esto. Voy a mostrarlo, si alguien quiere pues sale de la pantalla y me busca y pues ahí le estaré mostrando. Entonces este es el alesómetro. En este caso trae un comparador de carátula que permite un nivel de altísima precisión, mucha precisión. Este nos permite, está dividido hasta en, ya les digo, hasta 1/100ª de milímetro. Logra medir 1/100ª de milímetro, una variación de 1/100ª. Entonces, vamos a ver. Aquí, él entra en el cilindro. ¿Y qué es? Y aquí podemos medir el diámetro interno del cilindro a la parte superior, el diámetro interno del cilindro en la parte intermedia y el diámetro interno del cilindro en la parte inferior. ¿Esto para qué nos sirve? Para que podamos garantizar que todo el cilindro tiene la misma medida, arriba, en medio y abajo, para que en el funcionamiento el pistón no se vaya a quedar agarratado, para que los anillos funcionen correctamente y no haya consumo de aceite. Aquí hago de una vez una publicidad. Realmente anillar un motor y ante todo de motores modernos es realmente perdido el tiempo por las características propias de formación de los cilindros. Esos son los instrumentos que hay que medir. Entonces no se trata de que de pronto usted vaya y con un calibrador, este instrumento puede dar una guía. Ingeniero, una preguntita. Pero ya le doy el paso. Me puede dar una guía, pero no me está dando realmente el diámetro del cilindro. Porque puede ser que aquí me dé el diámetro, pero ¿qué me indica aquí adentro? O aquí. Muy difícil. Para eso son esos instrumentos. Ahora sí doy paso a la inquietud, a la pregunta. ¿Escucho la pregunta? Ingeniero. Sí, ¿Quién tiene la pregunta? Sí, puede preguntar, por favor. No sé quién había preguntado. ¿Qué parecía? Bueno, entonces de pronto se anima. Sí. Ahí tenemos también relojes comparadores de carátula. Tenemos otro instrumento que es para medir diámetros interiores, cuando no son diámetros tan profundos. Este también puede servir como un alesómetro, pero es mucho más complicado poder hacerlo, digamos, en cilindros muy profundos. Tenemos las galgas, que son muy comunes a nivel de talleres. Y ahí mismo tengo otro instrumento, que es el goniómetro. No puse el torcómetro, sino que puse ahora el goniómetro. Este es un instrumento para medir ángulo, para medir qué tanto ha girado el tornillo. Y no es igual que medir una fuerza a través de un instrumento como este. Entonces, son dos instrumentos distintos. Este, que es para medir fuerza, puede ser electrónico, puede ser manual como este, que miden fuerza, pero no es lo mismo medir cuánto giró el tornillo. Son valores distintos en donde hoy se están haciendo, digamos, operaciones donde el mecánico cree que es lo mismo y por eso se cometen graves errores. Continúo entonces. Si alguien tiene preguntas, hágase oír para darle paso al micrófono. En una cinta métrica normal también, entonces tenemos que por lo regular toda cinta métrica viene graduada en pulgadas, en fracciones de pulgada, y también entonces encontramos los centímetros,
que viene también por decímetros. Mire que notarán que el 10 está resaltado en rojo, lo que indica que es un decímetro, o sea que son 10 centímetros. Cada centímetro está graduado en milímetros, y pues ya no se puede graduar en un valor menor porque sería muy difícil de leer. Para leer esas unidades se utilizan otros instrumentos, como son el calibrador. Pulgadas y centímetros. Ahí está el calibrador, que nos permite entonces medir valores muchísimo más pequeños. Y al leer valores más pequeños me implica que estoy leyendo valores con un mayor nivel de precisión. En la medida que la medida, perdónenme esa manera de expresarlo, en la medida que la medida es más pequeña, el nivel de precisión es más alto. Pero en la medida que la precisión es más alta, el costo de fabricación es muchísimo mayor. Y aquí creo que puedo darles un tip. ¿Cuál es? Hay que tener cuidado cuando uno compra productos de muy bajo costo. ¿Por qué? Porque el mismo precio indica qué tanta atención se le prestó a todos sus procesos de fabricación. Y muy probablemente se están ahorrando unos costos. Por ejemplo, aquí tengo este pasador o comúnmente conocido como el bulón, de un pistón, pasador, como lo llaman en otras partes, el perno. Entonces, este elemento tiene un brillo y tiene una medida específica que se mide con un micrómetro. Puede darse que por salir rápidamente con el producto y no tan costoso, sencillamente le dan el acabado, pero no se toman el cuidado de que esto se encuentre dentro de las medidas específicas. Y es ahí donde empezamos a tener serios problemas. ¿Por qué a veces se puede llegar a recostar un pistón? ¿Por qué a veces lo que comúnmente se llama, se desvieló el motor? ¿Qué pudo suceder? Muchas veces tiene que ver con la comparación, la verificación de medidas. Entonces ahí tenemos el calibrador. El calibrador tiene una regla que está graduada. Tiene un cursor, que es el que se mueve. Y tiene un botón de deslizamiento y que también es el freno. Entonces veámoslo acá. Entonces, está la regla graduada. Está el cursor. ¿Correcto? Ese cursor está unido a esta barra que permite medir profundidades. Bien. Y a veces para no variar la medida, por ejemplo, tomamos aquí esta medida. Ahí la tenemos. ¿Cierto? Y debemos comparar esta medida con la de otro pasador. Entonces, ¿qué hacemos? Lo frenamos para que no se mueva. Y como ya no se mueve, entonces puedo de pronto comparar la medida o en diferentes puntos del mismo pasador. Para eso sirve ese freno. Entonces está la varilla para medir profundidad. Y ahí tenemos entonces el calibrador. Está la mordaza fija para medidas internas. Está la mordaza móvil para medidas internas. Tenemos la mordaza fija para medidas exteriores y la mordaza móvil para medidas exteriores. Entonces, vamos a... Esta es la parte con la que puedo medir diámetros interiores, ¿cierto? Pero esta es la de medir diámetros exteriores. Y esta es la de medir profundidades. Entonces, ahí tenemos diferentes usos que tenemos para nuestro calibrador. ¿Correcto? La parte móvil, esta parte móvil, ustedes notan que está arreglada, que también está graduada. ¿Cierto? Tiene unos valores, unos números, unas divisiones. Esas divisiones es la que comúnmente se conocen como el nonio. Entonces está la parte móvil y en la parte móvil está el nonio, o sea, el que nos permite hacer lecturas sobre el calibrador.
Aquí tenemos otro instrumento que es el micrómetro de exteriores, el Palmer. En este caso es electrónico. Ya hoy contamos con muchos instrumentos de este tipo y pues esto facilita mucho la lectura, facilita mucho el poder interpretar el instrumento. Estos, digamos que poco a poco han ido cayendo un poquito en desuso porque pues las personas les prefieren un electrónico porque a la postre es más fácil leerlo. Vamos a mirar un electrónico. Aquí lo tenemos. Entonces, el principio es el mismo. Tiene un cursor, una regla graduada. Ya no necesita la graduación tan estricta, tan definida, porque sencillamente un palpador que está en esta carátula va leyendo lo que va desplazando. Entonces, está la parte móvil para medir diámetros interiores o espacios interiores, espacios exteriores, profundidad, pero pues acá ya nos va dando las medidas. Tenemos una ventaja en este tipo de productos. ¿Cuáles son? Que yo lo puedo pasar a milímetros o lo puedo pasar a pulgadas. Entonces, veamos, este espacio está midiendo ahí en pulgadas o milímetros. Espera. Ya. Ahí me está diciendo que este espacio que estoy midiendo mide 1743 pulgadas. Pero ahora lo voy a pasar a milímetros. Ahora me dice que ese espacio mide 44 milímetros, punto 28 centésimas. Y es el mismo espacio, no lo cambié. Entonces, ahora vayamos a una medida que, como les digo, a veces es muy frecuente con los maestros mecánicos, que me dicen hay que tener muy buen cálculo acá para poder llegar al valor que quiero. Así que tengan un momentico de paciencia. Ahí. Bueno, dejémoslo ahí porque... ¿Cuánto le quitaron a esa cabeza de culata? ¿Cuánto es la medida que le está dando en la punta de los anillos? Y me dicen 11 milésimas. Estas son 11 milésimas. ¿La están viendo claro? 11 milésimas de pulgada. ¿A cuánto equivalen 11 milésimas de pulgada? ¿Equivale a cuánto? A 0. Punto 27 centésimas de milímetro. Y el valor, digamos, la medida o la distancia es la misma. Pero las unidades son distintas. Por eso, a la hora de usted solicitar una asistencia técnica a nivel de anillos, a nivel de casquetes, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué unidades se está utilizando, para que podamos entonces definir lo que está sucediendo, si está en medida o realmente no está en medida. Vuelvo a repasarles, por ejemplo, acá con las galgas. Por ejemplo, les invito a que cuando compren galgas, pues preferiblemente compren aquellas que en algunos casos van graduadas o van medidas en las dos medidas. Esta solamente está en milímetros. Ahí nos dice que el espesor de esta hoja es de 10 centésimas de milímetro o una décima. Bueno. Seguimos aquí con nuestro tema. Ingeniero, usted me dice hasta qué hora vamos. Sí, yo creo que hasta las 8:30 me parece bien. Bueno, o sea que nos quedan 5 minutos. Casi, sí, sí, ingeniero. Bueno, entonces tenemos todos estos valores, estos instrumentos que nos permiten garantizar lo que estamos midiendo es lo que se necesita, es lo correcto. Entonces, estas son las partes del micrómetro. No vamos a entrar al detalle porque quiero pues que adelantemos un poquitico.
Uno de los elementos que usted debe tener clave es que cuando va a hacer una medición, sobre todo con el calibrador, siempre garantice que cuando lo cierra no hay espacios, no se ve la luz en estos cierres, porque en el momento que se ve la luz indica que el calibrador está dañado. Esta parte se deformó y no le va a dar la medida que es. Entonces, eso es lo que me está indicando acá. Un elemento clave, con esto quiero ir cerrando. ¿Recuerdan que les hablé de la estandarización? ¿Recuerdan que les hablé de las normas ISO? Que estandariza a todos y que quien está normalizado indica que sus instrumentos también están normalizados. ¿Qué significa eso? Este instrumento que les tengo aquí a la mano, a la parte de atrás, tiene un seguimiento en donde este instrumento fue pasado por un laboratorio en donde hay unos elementos patrón que lo miden, que le hacen tomar diferentes medidas, y la medida de ese patrón debe coincidir con la medida que dicta acá. No puede cambiar, no puede variar. ¿Esto qué garantiza? Que como es un patrón, en Europa tienen un patrón similar, en Asia tienen un patrón similar, en Estados Unidos tienen un patrón similar. Si yo tengo este instrumento calibrado, indica que lo que yo estoy midiendo aquí en Colombia y lo envío a Europa, cuando ellos midan con un instrumento similar, tendrá que darles la misma medida. Si lo mide un japonés, le dará la misma medida. Puede ser que lo mida con un calibrador pie de rey o puede ser que lo mida con un micrómetro. La medida le va a ser la misma. El micrómetro le dará más precisión, pero la medida base es la misma. Entonces, puede medir con este instrumento y el valor será igual en todas partes. Entonces, todos los que estamos sometidos a estas normas internacionales garantiza que estamos midiendo exactamente lo mismo para que ese producto no tenga variaciones en su fabricación ni en su diseño. Esto es muy importante, ¿por qué? Y me voy un poco más a lo que sucede en nuestros talleres. A veces un maestro mecánico midió el diámetro del cilindro y de pronto lo hizo a través del anillo y dijo, no, eso quedó muy grande en esa rectificadora, eso tomaron mal la medida. Y vino allá el que le hizo la rectificación y trajo su alezómetro. Permítanme el alezómetro. Trajo su alezómetro, midió el diámetro del cilindro. Sí, señor. Al dar el diámetro del cilindro le dicen, miren, no, eso está en una medida que corresponde. Dicen, no, eso está en otra medida. Y se fue ese amigo rectificador suyo y usted se llevó el bloque para otra rectificadora. Y cuando lo midieron con un alezómetro similar, resultó que la medida era distinta. Y usted dice, ¿sí ve que es que esa gente nos mide bien? Y si se va de pronto a otra rectificadora, también mide y le da otra medida. ¿Por qué sucede eso? Porque los instrumentos de esos 3 rectificadores, o de por lo menos 2, no están ¿qué? Normalizados, no están patronados. Por eso cada uno mide distinto. De ahí también que la holgura en la punta de los anillos puede en un momento dado variar entre una y otra rectificadora. Todos debemos medir lo mismo. Y estas normas son las que nos garantizan que los instrumentos están patronados debidamente. Y eso lo garantiza la normalización que tenemos todas las empresas que estamos sometidos a este tipo de condiciones. Lo que fabricamos está sometido a esas condiciones. Lo que distribuimos está sometido a esas distribuciones. Pero le puedo garantizar que no todo lo que consigue en el mercado está sometido a estas condiciones. Por eso, la calibración de este tipo de instrumentos se realiza a través de la medición con bloques calibre o patrón a lo largo de la escala del instrumento con el fin de determinar si hay un error en el instrumento. Hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de medir y hay que tenerle atención a eso y pues que podamos aprender a cómo se debe medir, a qué elemento se debe usar para medir cada una de las necesidades que tiene. Y ya finalizo con esto.
porque he hablado mucho de ese término. ¿Qué es holgura? Es el espacio que queda entre dos piezas que han de encajar la una entre la otra. Es un ajuste con juego. Cuando la válvula entra en la guía, hay una holgura. Eso indica que el diámetro de la guía es ligeramente mayor que el diámetro del vástago de la válvula. Esa holgura está determinada por el fabricante del motor para que entre la película de aceite. Y ese aceite está también determinado por el fabricante del motor, que dice que debe ser de tal especificación. Si es demasiado grueso, esto podrá quedar sin aceite. Si es muy fluido y es una válvula que lleva mucha holgura, el aceite pasará en grandes cantidades. ¿Cuán importante es eso? Entonces, es un ajuste con juego. Es una tolerancia. Es la variación máxima admisible en la medida nominal de las piezas. Vuelvo al ejemplo de la válvula. Cuando el diseñador Oswald fabrica esta válvula, se va a la ingeniería del motor para la cual es aplicada. Digamos que este es de un Volkswagen. El Volkswagen, este motor de Volkswagen dice, esta válvula debe medir 8 milímetros más o menos una centésima. Entonces puede medir 7.99 milímetros o puede medir 8.1 centésima milímetro. Y aunque varía el diámetro, está dentro de tolerancia y está dentro de la normalización y puede ser usada. No todos se sujetan a esas normalizaciones. Eso es una tolerancia. Entonces, ¿cuánto puede agrandarse o cuánto puede quedar más pequeño? ¿Qué es la medida nominal? Es la medida referencia. Para este caso, ¿cuál es la medida referencia? 8 milímetros. Y la otra es la tolerancia y es distinto a la holgura. Ahí ustedes notarán que están midiendo en esas fotografías las holguras que deben dejarse a la hora de armar el motor. Y aquí tenemos otra especificación de una medida máxima admisible en la medida nominal de las piezas y una medida mínima para que las piezas puedan encajar correctamente. Y cierro con esto y voy dando ya gracias por la atención prestada. Esta es una especificación de una plataforma que es muy conocida entre los rectificadores que se llama AERA. AERA, entonces le indica a uno, el fabricante del motor es Ford, ¿qué modelo es? Es un Explorer, es un motor 5.0 litros, el año en que fue fabricado, la especificación de la disposición de los cilindros, el código BIN, la valoración en pulgadas cúbicas. Mire, estos 5 litros es igual a 302 pulgadas cúbicas. Aquí ya hablamos en pulgadas y aquí hablamos en milímetros. Perdón, en litros. Entonces nos dice la especificación. Pero aquí, ¿qué dice? Diámetro interior del cilindro en estándar. Y a partir del estándar usted toma las valoraciones para las sobremedidas. Dice que el cilindro debe estar entre 4.000 milésimas de pulgada a 4.000, entre 4.000 y 4.012 10 milésimas de pulgada. Ese es el valor que debe tener ese cilindro. Me da 12 10 milésimas de variación. Puede quedar 12 milésimas más grandecito o 10 milésimas más pequeñito. Y funciona. Me lo da en milímetros y me dice que en milímetros debe medir 101 milímetros punto 6 décimas o 101 milímetros punto 63 centésimas. Me da 3 centésimas de variación al diámetro. En otras palabras, aquí puedo tener un valor y aquí puedo tener 3 centésimas menos y el cilindro se encuentra dentro de especificación. Eso creo que es claro. Y con base en ese valor de tolerancia, me indica la holgura para aceite. Y ahí está más abajito la especificación de holgura para aceite. Me dice que en el aceite debe tener una holgura, voy a leerlo en milímetros, de 0.3 centésimas o 0.5 centésimas de milímetro. La holgura, la distancia, el juego, el espacio que queda entre el pistón, entre el cilindro y el pistón que entra acá.
También tenemos otra especificación, el diámetro del perno, y nos da también la especificación de la distancia en la punta de los anillos, para el primer anillo, para el segundo anillo y para los anillos de aceite. En este caso, nos da los valores en milésimas de pulgada. Si usted lee esta tabla, encontrará que hay valores en milésimas de pulgada y valores en milímetros. Entonces, hay que aprender a leer todo esto. Espero que hasta aquí haya podido serles de ayuda, haberles entregado una información que les haya aportado a su conocimiento y que ayude también a que cada día seamos mucho más atentos a todas las necesidades de nuestro taller como técnicos mecánicos que somos. Ingeniero, muchísimas gracias. No sé, no hubo preguntas hoy, no hubo inquietudes. No sé si fui bastante claro. A usted, ingeniero Agustín Villafranco, mil gracias por su explicación. Metrología, como usted dijo, es un área bastante extensa. Muchas gracias por su aporte, por lo que aprendimos. Y pues espero que todas las personas de la red hayamos aprendido un poquito más en cuanto a esta parte del área de medición. Muchas gracias, ingeniero. Y estaremos en otra ocasión. Entonces, que estén muy bien. Señor, nos vemos. Muchas gracias. Todo un placer. Espero volvernos a ver, que podamos tener otra oportunidad de pronto para seguir con la segunda parte de este tema, en donde hablaremos de volumen, hablaremos un poco de rugosidad, que son elementos también de gran importancia. Pero por ahora creo que los elementos fundamentales ya están... Muy interesante, gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. que tengan una feliz noche. Excelente.